buenos días. El objetivo de la reunión de hoy es hablar un poco sobre, digamos, algunos tipos de pacientes que se van a encontrar en la práctica privada y ustedes van a ser los responsables, porque ya dejan al profesor, a veces en un caso complejo, si se tienen que ir, pero ya actualmente ustedes van a graduarse y van a ser los que van a tener licencia para, bueno, si tienen FEPASDE, van a tener muchas responsabilidades adicionales. Entonces vamos a hablar un poquito de los pacientes de alto riesgo. Mi conflicto de interés, yo trabajo para Merck y tengo en estos momentos 3 hijos. Este es mi hijo actual, Diana, que es la que me gasta toda la plata que me gano, y mi futuro bebé. Son, digamos, mis conflictos de interés en estos momentos. ¿Qué vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar de la problemática actual específicamente de los bloqueadores neuromusculares, hablar de qué tan compleja es la placa, hablar un concepto muy interesante que se llama compliance abdominal y hablar sobre lo más importante que es la seguridad del paciente. Estas gráficas ustedes las conocen claramente cómo funciona la placa neuromuscular. Es un ladrillo, uno todos los años de residencia le enseñan cómo funciona la placa, qué cantidad de moléculas de acetilcolina se liberan y cómo se procesa a través de la acetilcolinesterasa. Esto es carreta de todos los años y uno se gradúa y se le olvida. Realmente la placa neuromuscular tiene múltiples proteínas que afectan la transmisión. Cada vesícula tiene 3 grupos de proteínas, una que se encarga de transportarla, una que se encarga de activarse con el calcio, una que se encarga de hacer el proceso de exocitosis, y cualquier alteración de los polimorfismos genéticos proteicos pueden hacer que la función de la placa sea variable en los diferentes tipos de pacientes. Además, la expresión de receptores neuronales hacen que la función de la placa haga que sea más sensible a algunos bloqueadores y que pueda producir efectos deleterios, sobre todo en los pacientes denervados, como los pacientes de cuidado intensivo o de trauma, hacen que sean más sensibles a los bloqueadores despolarizantes y se puedan generar efectos adversos graves, como son asociados a la hipercalemia. Hay múltiples receptores, los receptores tienen múltiples subunidades con diferentes, digamos, sitios de unión de la acetilcolina y sitios de unión de los bloqueadores neuromusculares, y la función adecuada de estos receptores y de cada subtipo, de cada, digamos, canal, hace que la función sea variable. Además tenemos canales con compuertas dependientes de tiempo y de voltaje, que son las que explican cómo funciona el bloqueo neuromuscular despolarizante asociada cuando uno utiliza succinilcolina. Esto simplemente es para mostrarles, además de que los músculos se comportan diferente. Cuando uno los relaja, se relajan primero unos, los que uno quiere se relajan de una forma diferente a los que quiere probablemente el grupo quirúrgico. O sea, el comportamiento de la relajación y el comportamiento de la recuperación de los músculos se hace de manera variable dependiendo de la cantidad de receptores, de la cantidad de bloqueador que tenemos, y esto hace este principal problema. En estos momentos nos estamos grabando la mayoría hablando de que los bloqueadores neuromusculares son impredecibles. De ustedes quisiera saber quiénes relajan mucho de ustedes. Alcen la mano a los que relajan muchísimo en cirugía. 2, 4, 6, ¿cierto? ¿Quiénes tienen profesores que dicen, es que eso para anestesia no se necesita el relajante? Casi todos, ¿cierto? Eso es una tendencia porque es que los relajantes musculares uno sale graduado diciendo es que esto es muy impredecible, pero realmente los pacientes y sus receptores son los impredecibles. El número de receptores que tenga cada uno, la farmacocinética y la farmacodinámica del paciente, los receptores postsinápticos también y presinápticos, la cantidad de receptores nicotínicos y muscarínicos diferentes en el sitio del músculo, algunas anomalías de los receptores y algunos agentes de reversión pueden también funcionar como bloqueantes. Entonces realmente la impredecibilidad está dada más por los diferentes tipos de pacientes y por los diferentes tipos de receptores. ¿A quién no le ha pasado de ustedes que uno le coloca una microdosis de relajante a un paciente, se acabó la cirugía y el paciente pegachento? Empieza uno, pero ¿qué? Si le puse tantos miligramos, esto ya a las 2 horas debería no tener nada. O a algunos pacientes usted le coloca una megadosis de bloqueador neuromuscular y cuando lo intuba puja. Y a los 10 minutos está diciendo el cirujano, venga, está pujando. Entonces realmente la predecibilidad está ahí direccionada principalmente por los pacientes. ¿Para qué usamos relajantes neuromusculares? Todos conocemos que usamos bloqueador neuromuscular principalmente para la intubación y obviamente
si usted quiere hacer una intubación sin relajación neuromuscular, la cantidad de hipnótico, la cantidad de opioide que tienen que colocar, hace que el impacto hemodinámico sea mayor. Entonces muchas veces el impacto hemodinámico se puede disminuir un poco cuando uno utiliza los bloqueadores neuromusculares. Ustedes todos conocen estas imágenes, son famosas, de las lesiones asociadas a la intubación sin bloqueador neuromuscular, y se dice que el NNH de la intubación sin bloqueador neuromuscular es más o menos de 2.8, o sea, 1 de cada 3 pacientes hacen lesiones de las cuerdas vocales cuando uno los intuba sin relajantes o con poquito. ¿Cuántos de ustedes saben qué porcentaje de pacientes en recuperación hacen ronquera? ¿No se han preguntado eso? Nosotros en la clínica tenemos actualmente un anestesiólogo permanente en recuperación y nos hemos dado la tarea de averiguar qué porcentaje de pacientes hacen ronquera en el posoperatorio. Hemos encontrado que más o menos un 30% de los pacientes hacen ronquera, no severa, pero hacen una molestia y está directamente relacionado con lesiones directas de la laringe. Además de lo que hablamos de los bloqueadores neuromusculares, la monitoría es variable. La monitoría de la laringe o la monitoría del aductor del pulgar es diferente y se bloquea mucho más profundamente el aductor del pulgar y la laringe se recupera mucho más temprano. El comportamiento de los músculos laterales del abdomen también se hace un poco más tardío a lo que muestra el aductor del pulgar, y el diafragma hace que también se recupere mucho más temprano que el aductor del pulgar. ¿Ustedes saben por qué el diafragma es el principal o el músculo que más tempranamente se recupera o el más difícil de relajar? ¿Ah? Tiene un sinnúmero de receptores y un sinnúmero de axones que llegan a la placa y hacen, esto es digamos un mecanismo fisiológico de protección para que un paciente, a pesar de que esté relajado, respire. Son tiene pacientes que tienen relajación residual y aún están respirando. Y ahí va a haber una explicación importante de lo que ha pasado con el tiempo. La monitoría es muy importante conocerla. El porcentaje de gente en el mundo que utiliza monitoría de bloqueo neuromuscular, ¿saben cuál es? ¿Cuánto le ponen? ¿Cuántos en la Colombia? De las 10, ¿cuántas salas de cirugía hay? ¿10? 9. De las 9, ¿cuántos todos los días hay un monitor de bloqueador y alguien está monitorizando? O sea, 0%. ¿Quién más hay de otras clínicas? ¿Quién más? ¿Residentes de dónde más hay? ¿De Sanitas? ¿Todos son de Sanitas? ¿De la Samaritana? San Martín. ¿En San Martín en dónde hacen prácticas? En todo Bogotá, como City TV. En los hospitales a donde ustedes van, de las salas de cirugía, ¿qué porcentaje usan bloqueador neuromuscular? De 8 a 1, y esto es, en el mundo se calcula que más o menos un 5% de los anestesiólogos del mundo utilizan el monitor de bloqueo neuromuscular de una manera frecuente, ¿sí? Esto hace que el conocimiento de la monitoría, cuando usted vuelva a poner un TOF, usted dice, espere que se gradúen, que pase un año, que se vayan a trabajar lejos, y cuando vuelvan y le traigan un TOF, usted dice, ¿cómo era esa vaina? El PTC, el conteo postetánico, el TOF, cómo es la relación, cómo se calibra, para qué sirve el twitch, y empieza una serie de preguntas con respecto al monitoreo y una serie de preguntas con respecto a la precarga elástica y los electrodos, cómo se ponen. Entonces realmente esto es un problema, además que nosotros colocamos un medicamento que es dañino o que es peligroso, que son los bloqueadores neuromusculares, porque digamos bloquean la transmisión neuromuscular y esto es peligroso. Entonces, además de eso, tenemos múltiples fármacos de bloqueadores neuromusculares que tienen múltiples efectos adversos y hacen que la calidad del bloqueo neuromuscular que uno quiere y la predecibilidad y la interacción farmacológica y el metabolismo sean muy variables. Entonces ahí empiezan una serie de problemas cuando nos vamos a enfrentar a esto que se llama el bloqueo residual. El bloqueo residual es una de las principales causas de por qué los anestesiólogos en los últimos años hemos hablado de no necesitamos relajar para dar anestesia. Hace unos años sí, ya les voy a mostrar una gráfica con respecto al tema, porque le tenemos mucha precaución al bloqueo residual. El cirujano acaba la cirugía, termina y se va, y si el paciente queda relajado, ¿quién queda engrampado? Y si son las 2 de la mañana. Entonces, realmente la relajación residual es un problema mundial y está descrito hasta un 60% de incidencia, y lo único que ha mostrado bajarlo es el uso de monitoreo y el uso de antagonismo intraoperatorio.
Eso es un trabajo simplemente con 2 dosis efectivas 95, encontramos una variabilidad del bloqueo neuromuscular que puede durar hasta 400 minutos y a uno le toca decidir o esperar a que el paciente se recupere, o uno dice, a la próxima le pongo menos relajante. Usted llega con un cirujano, un apéndice 9, usted llegó nuevo anestesiólogo, y llegó un cirujano y vamos a hacer un apéndice, y usted le pone X dosis de bloqueo neuromuscular como para 1 hora y el tipo se demora 10 minutos. Usted dice, a la próxima, mire, le voy a poner poquitico. Entonces, uno empieza a manejar estas 3 opciones, o espera, o relaja menos, o revierte. Pero este es el contexto real. Ustedes se gradúan y le dice, llega a las 2 de la mañana, un paciente de 65 años, 130 kilos, taquicárdico, hipotenso, en shock séptico de origen biliar. Y le dice el cirujano, doctor, voy a pasar una colela. Y empieza el combate, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿quién lo haría por la laparoscopia? Alcen la mano los que dirían, listo, páselo. ¿Una colela? ¿Ninguno? ¿Lo cancelan? ¿Qué hacen? Abierta. Entonces yo soy el cirujano, entonces me van a decir, oiga, hágalo abierta. Yo le digo, ¿abierta? Es que la verdad, abierta, a mí se me olvidó. O sea, si la hago abierta me demoro por ahí 2 horas y media. Si la hago laparoscópica me demoro media hora. A ver. O un cirujano mucho más estudioso dice, lo siento mucho, la cirugía, la colecistectomía por laparoscópica, está claramente demostrado que la morbilidad se baja casi un 70% cuando se hace por laparoscopia. O sea, el paciente es muy beneficioso hacerlo colecistectomía por laparoscopia. Y si el paciente es cardiópata o es neumópata, mejor, se recupera mucho más temprano porque hace menos dolor postoperatorio y no va a necesitar tanto opioide en el postoperatorio. ¿Ustedes qué dicen? Pues hágale, les va a tocar, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la laparoscopia en este paciente? A ver. Está hipotenso, ¿cierto? Cuando infla el estómago. Muy bien. ¿Y qué es lo que produce cambios hemodinámicos? ¿El aire o la presión? La presión. Entonces ahí empieza uno a jugar un papel importante. Nosotros teníamos históricamente estos pilares fundamentales, que era analgesia, hipnosis y bloqueo neuromuscular. Porque hace unos años, el doctor Sarmiento se va a acordar, nosotros teníamos poca cirugía ambulatoria y teníamos unos opioides que usted colocaba una dosis adicional de fentanil y a veces el paciente se demoraba un poquito más en respirar y eso sí era grave. Y a veces el paciente se estaba moviendo en la cirugía y actualmente que tenemos el propofol o tenemos un bolo de remifentanil, en esa época estaba el pentotal, el alotano, los relajantes, ¿sí? Y el fentanil. Entonces uno poner una dosis adicional de fentanil al final uno decía, este man va a quedar muy profundo, va a quedar muy dormido y ahí sí no lo va a despertar nadie. Y empezaba esa preocupación relacionada con los opioides. Entonces esa era una principal preocupación y para nosotros, si el paciente se movía, era un poquito más de relajante. Y los pacientes todos se pasaban con un rodillo a la camilla. El rodillo era mejor dicho, había máquina, anestesia, mesa de cirugía, cialítica y rodillo. Si no, nadie sacaba a ese paciente. Y en muchas clínicas de Colombia, los pacientes se iban a recuperación intubados. Y esperaban a que el paciente se despertara, y mientras se despertaba se recuperaba el relajante. El paciente respiraba, asociado a la protección que tiene el diafragma, y los pacientes se despertaban de manera tardía, y había una cosa frecuente, todos los pacientes vomitaban, todos se acordaban de la anestesia era por vómito, porque tenían efectos residuales si tocaba antagonizarlos para bloqueo neuromuscular asociado al efecto residual de opioide y era un problema grave. Y para nosotros eran los pilares fundamentales. Actualmente los libros le dicen a uno, la analgesia es muy importante, la hipnosis, pero el bloqueo neuromuscular es un pilar fundamental para la anestesia. Entonces, actualmente dicen, depende. Salió la cirugía mínimamente invasiva y salieron los nuevos opioides, los nuevos halogenados y los nuevos modos ventilatorios y nos dimos cuenta que teníamos una harta cirugía ambulatoria, nos empezamos a dar cuenta que los pacientes suspendíamos el opioide y el paciente se despertaba, pero se despertaba pegachento y nos empezamos a dar cuenta que los efectos residuales de los relajantes neuromusculares eran una galleta.
y sabíamos que si el paciente se estaba moviendo, le colocábamos un bolo de Remi, un bolo de Propofol, le apagaba uno el ventilador, hacía lo que fuera, pero el paciente dejaba de pujar y empezamos a manejar el concepto de inmovilidad. Y ahí empezó, digamos, la diferencia enorme entre antes que relajábamos más y actualmente que tratamos de inmovilizar el paciente. Esto es el requerimiento de relajación que quiere el anestesiólogo. Nosotros necesitamos relajar, este sería el inicio de cirugía, esto sería el fin. Nosotros necesitamos relajante para intubar y para el resto de cirugía podemos no necesitar relajarlo. ¿El cirujano qué quiere? Quiere que desde que hace incisión hasta que termine. ¿Cuál es la realidad? Nosotros ponemos una dosis más baja de bloqueador neuromuscular y dejamos que se recupere y tratamos de que el tiempo final de cirugía sea igual que el tiempo final del bloqueador neuromuscular. Uno pone una segunda dosis y uno dice, me envainé. Le puse la segunda dosis de bloqueador y sobre todo si está acabando cirugía y el cirujano le dice, oiga, ¿me lo puede relajar un poquito? Que se le están saliendo las tripas. ¿Ustedes qué hacen? Con tal de no poner un bloqueador neuromuscular. Propo, apaga el ventilador, Remi, dice, ahí hay una valva maleable que es un buen relajante, póngasela ahí para que cerrar. Porque sabemos que si ponemos una dosis adicional, el tiempo de recuperación del bloqueador neuromuscular y la incidencia de relajación residual va a ser mayor. Entonces esto es lo que se da todos los días en cirugía, ¿no? Obviamente el anestesiólogo es Rocky, ¿sí? Y en el momento en que el cirujano le dice, oiga, está pujando, ¿será que podemos relajar un poco más el paciente? ¿Qué hacemos nosotros? Claro, ¿cómo no? Y sobre todo que uno dice, ¿cuánto tiempo se va a demorar para calcularle la dosis? Pura carreta, ¿sí? El cirujano dice, este man no me lo va a relajar. Ahí lo piensa, ¿no? Y uno dice, lo voy a profundizar más, porque donde lo relaje, se me queda pegado. ¿Y quién se envaina? Yo. Y sobre todo si es madrugada. Esto se ve todos los días. Pero ambos tienen razón. Como anestesiólogo yo le digo, mire hermano, es que los bloqueadores neuromusculares son impredecibles, es que la relajación residual es incómoda y es muy peligrosa, y es que no sabemos qué es peor, si revertirlo o relajar, o sea, que quede relajado o a ponerle una dosis de reversión. El cirujano me dice, mire, el neumoperitoneo a altas presiones es peligroso, el riesgo de lesión iatrogénica es alto, o sea, imagínense sacar una vesícula y el paciente puje y se clave una pinza sobre el hígado, y obviamente si ellos trabajan más cómodos, el tiempo quirúrgico y la comorbilidad va a ser menor. Este es un campo quirúrgico, ustedes ven la distancia que hay entre la pared abdominal y el hígado, es muy corto, es muy incómodo y es muy difícil que a punta de otros agentes que no sean bloqueadores neuromusculares, uno poder liberar la presión que genera la pared abdominal. Estos son casos que hemos tenido en la clínica. El que les mostré al inicio, este es otro, 82 años, fracción de eyección del 20%, hipertenso, hipertensión pulmonar EPOC y tiene una hernia inguinal. Y la van a hacer por laparoscopia porque ellos son unos duros en la laparoscopia con la hernia inguinal. El que les mostré al inicio, este viejito 85 años, tumor sangrante de colon con EPOC, falla cardíaca, 15, fracción de eyección y una falla renal no hemodialítica. Tenían que sacar el tumor porque estaba sangrando y dice el cirujano, necesito hacer una micolectomía de rescate porque el señor se está sangrando y sangrando y sangrando, no le va a hacer vaciamiento ganglionar, no le va a hacer nada, y me dijo lo mismo, si lo hago por laparoscopia me demoro 40 minutos haciendo la micolectomía. Pero si me hace abierto y tiene un EPOC y tiene falla renal, podemos pensarlo. Estas se están haciendo más frecuentes, pancreatonectomías por laparoscopia, son cirugías de 6 horas y son un Whipple completo, toda cirugía por laparoscópica de 6 horas. Y esta, un embarazo de 26 semanas por una cocistectomía por laparoscopia. Estos son casos complejos, son pacientes de alto riesgo, son pacientes que uno está sometido en la práctica después y más que, digamos, los límites de edad han ido avanzando y cada vez tenemos pacientes mucho más complejos que hacen que se nos estén presentando este tipo de pacientes, algunas veces de manera programada. ¿Qué harían con este? 82 años, fracción de eyección del 20, hipertenso, EPOC, hernia inguinal. El cirujano, el paciente se vino de Pasto, particular. Le dijo, no, es que me dijeron que sí me operaban aquí en Bogotá. El cirujano le dijo, obvio, particular, claro, yo lo opero. Y la hago por laparoscopia. Y en el country. Y no lo trajo. ¿Qué harían ustedes? ¿Una raquia? ¿Una peri? Le dicen, hágalo abierto. Toca hacerlo por laparoscopia. Entonces, ahí es donde empiezan los interrogantes sobre el beneficio que tiene probablemente la cirugía mínimamente invasiva en este tipo de pacientes. Ahí empieza el problema. Nosotros hablamos de la falla renal, de la falla cardíaca, de los problemas pulmonares, del embolismo, y el cirujano dice, sí, pero es que se infecta menos, se recupera menos,
tienen menos dolor y tienen menor morbilidad. Actualmente ya se dice, históricamente se hablaba de que la enfermedad coronaria, valvular, renal y pulmonar era una contraindicación de la laparoscopia, pero actualmente, y se habla principalmente que es asociado a la fisiología, al efecto que tiene la generación del neumoperitoneo por la presión, y se dice que las contraindicaciones realmente actuales para la laparoscopia son presión intracraniana, hipovolemia no corregida severa y la presencia de cortocircuitos. Eso quiere decir que todos los pacientes que les mostré previamente no está contraindicada la laparoscopia, y ahí es donde entra el tema cuando el bloqueador neuromuscular sí es un pilar fundamental para el manejo de estos pacientes. ¿Qué es la compliance abdominal? Es el comportamiento que genera el volumen sobre un impacto en la presión dentro de una cavidad, y esto lo que nos va realmente a mostrar es lo que se llama campo quirúrgico. ¿Qué es el campo quirúrgico? Miren, esto es un abdomen, esto sería un contenido abdominal y este sería el borde que sería el continente o la pared abdominal. Uno tiene más o menos dentro de la cavidad abdominal una presión que se maneja entre 2 y 7 milímetros de mercurio de base dentro de la cavidad. Cuando hacen el neumoperitoneo, lo que están haciendo es introducir aire, CO2, y tratar de introducir entre 3 y 4 litros. Ya ahí les voy a mostrar un trabajo, ya por encima de 3 litros es un buen espacio para que ellos puedan operar. Y eso impacta más o menos entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Dependiendo de qué tanta resistencia tenga yo en esa pared, o dependiendo de qué tanto contenido tengo yo en esa cavidad, hace que cambios pequeños de volumen generen altas presiones. Eso es un concepto básico de compliance. O sea, yo puedo tener un poquitico de volumen dentro de la cavidad, y si yo ya tengo dentro de la cavidad un intestino dilatado por una obstrucción intestinal o una citis, o tengo abundante tejido adiposo intraabdominal, hace que la presión se genere de manera elevada. O si hay mucha restricción en la pared, también la presión se haga elevada a pesar de que tenga un contenido bajo. Estas son las gráficas de compliance muy sencillas de pensar. Esto es un paciente con obesidad visceral, esto no es una foto mía, lo aclaro antes de que se burlen. Simplemente lo que quiero mostrar es que la presión intraabdominal, hay pacientes que tienen presiones intraabdominales de 0, o sea, con 0 litros de volumen, más o menos en 8 milímetros de mercurio. Cuando se le empieza a introducir gas, entre 1, 2, 3 o 4 litros, para yo tener entre 3 y 4 litros, este paciente tendría que tener entre 20 y 25 milímetros de mercurio de presión intraabdominal. Los pacientes con obesidad de la pared tienen presiones intraabdominales más bajas basales, pero la compliance o la línea o el ángulo de la pendiente hace que se aumente de manera lineal esta presión asociada al aumento de volumen. ¿Qué pasa con las pacientes delgadas o los pacientes delgados? Simplemente este ángulo es más pequeño y hace que cualquier aumento en litros de volumen se generen presiones entre 10 y 15 milímetros de mercurio. ¿Qué hace uno realmente cuando utiliza el bloqueador neuromuscular de manera óptima? Lo que está buscando es tratar de bajar este ángulo y tratar de buscar introducir más volumen con menos presiones. Esto es un ejemplo de una pobre compliance y una buena compliance. Aquí estamos entrando dentro de una cavidad abdominal y ustedes van a ver que van a empezar a introducir CO2. Ahí va 1 litro, van 2 litros. Por encima de 3 litros ustedes van a ver cómo se aumenta el campo quirúrgico. Se van a dar cuenta aquí cuando ya pasemos los 3 litros cómo se empieza a despegar la pared abdominal. Y entre 3 y 4 litros tenemos un campo quirúrgico adecuado. ¿Qué diferencia hay entre un paciente con una buena compliance o una pobre? Que yo puedo tener este mismo espacio quirúrgico con 22 milímetros de mercurio o con 12 milímetros de mercurio. Ahí es donde está, digamos, el tema importante con respecto al bloqueador neuromuscular. Esto es un ejemplo, aquí tenemos 10 de target de presión en el equipo de laparoscopia y ustedes van a ver que con 10 milímetros de mercurio, miren el campo quirúrgico que se tiene. Eso quiere decir que los pacientes de alto riesgo probablemente tienen un alto beneficio en, si los vamos a llevar a cirugía laparoscópica, poderlos operar con bajas presiones sin generarles impactos hemodinámicos importantes como los que vimos ya previamente. Aquí están haciendo una colecistectomía con 10 milímetros de neumoperitoneo. Esto ya está descrito, ya hay trabajos y muestran que más o menos 3 o 4 litros son suficientes para llenar un buen espacio o un buen campo quirúrgico. Y en la sociedad de compartimento abdominal, los que trabajamos en cuidado intensivo, por encima de 12 milímetros de mercurio está descrito que es un compartimento abdominal. Esos 12 milímetros de mercurio impactan
En todo esto, en la ventilación mecánica, en los gasto cardíaco, en el efecto simpático, en el flujo sanguíneo esplácnico, en el flujo sanguíneo renal, y obviamente hay otros parámetros que ustedes van a medir, que es el dolor posoperatorio. Este es un trabajo donde miden flujos sanguíneos de los diferentes órganos a 14 milímetros de mercurio en neumoperitoneo y encuentran que el flujo sanguíneo, por ejemplo, el estómago se puede bajar un 57%, la mesentérica puede bajar un 69%, haciendo que el flujo sanguíneo esplácnico sea de gran importancia cuando tenemos neumoperitoneos a presiones por encima de 14 milímetros de mercurio. ¿Esto para qué sirve? Esto de bajas presiones. ¿Será que los pacientes con compromiso hemodinámico se benefician de esto? Los pacientes con compromiso renal, si yo no impacto el flujo sanguíneo renal, la morbilidad va a ser menor. El impacto en la ventilación mecánica es mucho más sencillo. La viabilidad de las anastomosis asociadas a que no altero el flujo esplácnico, la incidencia y la severidad de un embolismo aéreo, la evaluación del sangrado intraoperatorio y las pacientes embarazadas para cirugía no obstétrica que a través de los años se han venido aumentando en porcentaje. Este es el viejito que les contaba, perdón, el paciente, 82 años, falla cardíaca, hipertenso y EPOC. Le dije al cirujano, vamos a probar a medir 8 milímetros de mercurio, usted me dice qué tal está el campo. Le medimos la presión intraabdominal al paciente, el paciente tenía 5 milímetros de presión intraabdominal basal y le dije, miremos si con 8 es suficiente. Usted me dice, si no puede operar, yo miro qué bloqueo neuromuscular tengo en el paciente y miramos a ver cómo nos vamos. Este paciente le pusimos un catetercito, le pusimos un poquito de milrinone desde el inicio, etomedato, relajante, toda la cosa, y lo empezamos a operar. Y ustedes van a ver, aquí estamos con 8 presión límite, y aquí están haciendo la hernia inguinal por la laparoscopia, digamos con un buen campo quirúrgico. El cirujano me dice, yo de todos modos, si estoy un poquito incómodo le aviso, pero yo voy a tratar de operarlos sabiendo claramente ellos, que eso es bastante difícil, entendiendo el tema, que eso es un punto importante, que el cirujano entienda eso, y segundo, que es beneficioso para el paciente. Ahí lo están operando sin ningún inconveniente. Este es otro ejemplo, esta es una paciente que operamos de una colecistectomía por laparoscopia. Ya sacamos la vesícula y van a ver qué hay acá. ¿Qué es esto? ¿Ah? Un útero de 26 semanas. Entonces, si yo no altero el flujo sanguíneo, miren el útero, es enorme. Tiene 26 semanas, miren las varices del útero. Y le sacamos la vesícula. Si yo no altero el flujo sanguíneo uteroplacentario, no altero el flujo sanguíneo esplácnico y lo puedo operar con bajas presiones, la incidencia de complicaciones en ese bebé también van a ser menores. Y ahí ven el campo quirúrgico adecuado sin ningún problema. A pesar de que esa paciente tenía un contenido abdominal aumentado asociado a su embarazo, la podíamos operar con el bloqueador neuromuscular sin inconveniente. Ya está descrito que bajas presiones impactan principalmente en dolor posoperatorio. Hemos tenido un porcentaje de pacientes en cirugía bariátrica con 12 milímetros de mercurio y el score de dolor o el requerimiento de analgésicos lo hemos bajado en un 50%, eso está pendiente por completar el trabajo. Pero tenemos los scores de dolor, y esto es una revisión de Cochrane ya mostrando que el requerimiento de analgésicos, el dolor en el hombro, que se da más dado por una distensión sobre el diafragma, y los scores de dolor se bajan de manera importante con las bajas presiones. Y las únicas formas de alterar ese campo quirúrgico desde el punto de vista anestésico realmente es cómo usted calibre el ventilador, si usted le pone parámetros ventilatorios muy altos, y obviamente la influencia del tono muscular. Y está directamente descrito asociado con el uso de agentes bloqueadores neuromusculares. O sea, el campo quirúrgico, a pesar de que los anestesiólogos nos crían con que de aquí de la cabeza para abajo no nos interesa, sí, nos debe interesar porque el campo quirúrgico impacta en la morbilidad del paciente. Y si el paciente le va mejor, a nosotros obviamente nos va a ir mejor. Este es un paciente que tenía una obstrucción intestinal, tenía un contenido abdominal aumentado. El cirujano me dice, oiga, quiero hacerlo por laparoscopia porque yo sé dónde está yo lo miré en el TAC. Paciente con un abdomen súper distendido. Ustedes van a ver el campo quirúrgico que hay entre la pared y el intestino, es muy cercano. Él me decía que estaba seguro que estaba en esta zona, era sobre el ángulo hepático, y había una brida. Entró y simplemente liberó la brida. Este paciente con un contenido abdominal tan aumentado no lo hubieran podido hacer por laparoscopia si no se le hace un bloqueo neuromuscular adecuado. Y este es otro ejemplo. Esta es una cirugía de vesícula. Es muy interesante este caso porque el cirujano me dice, es que operar con usted es chévere porque usted relaja bien a los pacientes. Tenía 12 milímetros de mercurio de neumo. Ahí estábamos haciendo la colecistectomía por laparoscopia sin ningún problema.
el cirujano estaba contento, y yo también, porque yo monitorizaba al paciente, y usted va a ver el TOF que tenía un 54% de recuperación T4 contra T1. O sea, el paciente no estaba relajado. Simplemente, ¿qué hicimos? Yo cuando introducimos el trocar, me di cuenta que le medí la compliance al paciente, porque se mide la presión 0 y se le empieza a meter CO2 a la cavidad abdominal, y a la paciente de entrada, con el bloqueo neuromuscular que tenía, le entraron 6 litros. Uno dice, está sobrado. Simplemente lo que hicimos, mire, 63%, y estaba operando él supuestamente muy contento, diciendo que el paciente estaba bien bloqueado. Simplemente la medición de la compliance abdominal es un término novedoso para nosotros como anestesiólogos, y es un término un poco tramador para ellos también. Cuando ustedes ya se habla de compliance abdominal y de neumoperitoneo, dicen, digamos, es mucho más fácil trabajar y es mucho más cómodo trabajar con ellos. Este es un reparo de una hernia, de una ventración. Ponen una malla por la paroscopia. Miren la distancia que hay entre la pared y el abdomen. Esto es una pinza que tiene una punta cortante que la atraviesan a través del músculo, y ustedes ven la distancia que va a haber de la pared al intestino. Si yo tengo el intestino muy cerca de la pared, cuando introducen esa pinza, perforan el intestino. Entonces, digamos, ahí es donde entramos nosotros a ver qué es lo que están operando, qué es lo que están haciendo y qué necesita el paciente. Las posiciones, esto es un trabajo muy importante donde hablan sobre cómo se altera la compliance abdominal con las diferentes posiciones. Está claramente, estos simplemente miden las presiones, miden el volumen que está dentro de la cavidad en las diferentes posiciones, y miran qué porcentaje de pacientes se les cae el volumen intraabdominal por debajo de 3 litros, que es como el límite. Encontraron que esta posición y esta Trendelenburg son las que mejoran o las que facilitan la compliance abdominal, y esta silla de playa. Y en muchos centros en Europa el posicionamiento ideal para cirugía lo hacen con las piernas un poco flejadas, porque han encontrado que esto realmente mejora la compliance abdominal. Entonces, si le decimos al doctor, ese parece como a Bello, ¿sí? Sí, tiene cara de, así era Bello. Y uno es residente, ¿no? Así está uno de residente, y uno le dice, profe, pero deme la solución, deme un relajante ideal. A pesar de eso, si ustedes, bueno, no sé cuántos tienen hijos, pero yo me he visto la saga de Harry Potter como unas 15 veces, todas, le dicen a uno, mire, el mejor agente anestésico que tienen los magos se llama la pócima de la paz. Y le dicen a uno, mire, es un brebaje que calma la ansiedad y desaparece la agitación, o sea, lo relaja, vámonos. Pero tengan mucho cuidado, si se les va la mano en ingredientes, sumirán a sus pacientes en un profundo y a veces irreversible sueño, o sea, relajación residual. Así que mucho cuidado con lo que hacen. O sea, uno habla de bloqueo neuromuscular profundo o a bloqueo neuromuscular óptimo, dependiendo del tipo de paciente. Hasta hace unos 5 años, uno hablar de eso y decía, papá, si lo va a bloquear full, ¿sabe qué? Llévelo a la UCI, a que lo estuven mañana. ¿Sí? O sea, uno hablaba de bloqueo neuromuscular profundo o óptimo o mayor, y uno decía, al paciente le figura irse para la UCI a que lo estudien con calmita en 24 horas. Y a pesar de los magos, realmente el uso de altas dosis pueden hacer que se presente un irreversible sueño, así que tengan cuidado con lo que hacen. ¿Qué sería lo ideal? Ustedes vieron esta gráfica que les mostré al inicio sobre el requerimiento de relajante, el cirujano y la realidad. Lo ideal sería tener como un remirocuronio o un remicesatracurio, ¿no? O un reminorcurón o un remipaulón. Algo que tenga la palabra remi, porque es que el remi nos cambió a muchos dar anestesia. Ustedes no alcanzaron a dar anestesia sin remi o con remi, pero dar anestesia con remi es muy chévere, porque es que si uno arranca el remi, lo prende a dosis equinas, a veces a dosis no recomendadas, ¿sí? Con tal de poner poquito relajantes, que lo profundizo full porque le pongo una microdosis y lo intubo para despertarlo rápido. ¿Sí? Eso pasa todos los días, ¿sí? Pero sería ideal uno tener ese, entre comillas, relajante, que uno prendiera el relajante, lo relajara full, intubara y se acabó la cirugía, apagara y se recuperara. Eso sería lo ideal, tener un remirocuronio, y hasta ahora pues estamos en eso. Actualmente lo más parecido a la realidad, asociado a los efectos adversos, si yo utilizo otros tipos de bloqueador neuromuscular con sus agentes de antagonismo, las propiedades, por ejemplo, asociadas a los efectos cardiovasculares que tiene el cisatracurio se pierden cuando uno le pone neostigmine, la excreción orgánica se pierde cuando uno utiliza neostigmine, y probablemente lo más parecido desde el punto de vista farmacológico, que no voy a quitarle tema a Hans, si llega, ¿más bien? Sí. Asociar el bloqueador neuromuscular al Sugamadex. ¿Sí viene Hans? ¿No? ¿Por qué hacen cara? ¿No?
Bueno. Ay, llegó, qué bueno. Entonces, obviamente, para no quitarle tema a Hans, esto es solo para mostrar cuando hablan de dosis, digamos, de tiempo de latencia de los relajantes, y ya tenemos claro, y esto ha salido hace rato, sabemos que dosis entre 1 y 1.2 miligramos por kilo de rocuronio se asemejan a cómo funciona la succinilcolina. Pero si usted le llega a un apéndice, estómago lleno, y lo intuba con 1.2 miligramos por kilo, y lo relaja, y el cirujano se demoró 10 minutos, usted dice, bueno, ¿cuándo se va a recuperar el paciente? Pero ahí va a entrar una serie de temas asociados a los tiempos de recuperación con otras moléculas que ya les van a hablar más adelante, pero los invito a leer este artículo, es muy interesante, asociado a que nunca en la historia ha existido una alternativa no despolarizante a la succinilcolina, y aquí está el pro-con de rocuronio versus succinilcolina, y hablan, lo interesante de estas editoriales, léanselas, es que la editorial tiene todas las referencias. O sea, digamos, usted coge las referencias de estos artículos y encuentra todo lo que hay publicado sobre rocuronio, todo lo que está publicado sobre Sugomadex, todo lo que está publicado sobre succinilcolina, y es muy interesante leer este pro-con. Para la gente que no le gusta la succinilcolina, apareció una solución definitiva cuando usamos rocuronio. Entonces, estos 5 pacientes que hablamos desde el inicio, todos se hicieron obviamente por laparoscopia, y ustedes vieron varias de las imágenes cómo es el impacto de la presión intraabdominal y el efecto que tiene en el beneficio en la morbilidad de los pacientes asociadas a cuando tienen patologías no solo quirúrgicas complejas, sino patologías cardiopulmonares complejas. Probablemente esa mezcla se acerca a lo más ideal de lo que hablamos desde el inicio. ¿A quién se beneficia? Obviamente se beneficia para el paciente, neumoperitoneum bajo presión, menos riesgo de complicaciones con el uso adecuado. Para nosotros es bueno porque también el cirujano se demora menos y hay menos problemas y conflictos y combates en la cirugía, y el cirujano tiene este problemita. Nosotros somos los que ponemos el relajante, pero ellos son los que lo necesitan realmente. Sin embargo, cuando se trabaja en equipo, uno sabe que si el paciente lo necesita y el cirujano lo necesita, uno también lo debe usar si lo requiere. Esto es solo para mostrarles algo de que a quién le conviene realmente. Le conviene a todas las cirugías complejas, la que les mostraba la pancreatonectomía por laparoscopia, una cirugía que se echa en 6 horas, que tiene un neumoperitoneo prolongado, se beneficia de bloqueo neuromuscular adecuado para no estar peleando en medio de la cirugía, que está pujando, que está peleando, que las presiones se elevan, obviamente con el impacto en el flujo esplácnico que ya les mostré, y se beneficia en pacientes complejos, obesos, enfermedad cardiopulmonar y los pacientes con edad avanzada. Ustedes se dan cuenta que usted tiene un paciente de edad avanzada y el requerimiento anestésico es más poquito. Uno destapa el propofol y el paciente se queda dormido. Uno va a prender el remifentanil, pero no puede evitar los movimientos. A veces tienen buena profundidad anestésica con poquitas dosis, pero el paciente se mueve. Y si usted quiere evitar que se mueva y le pone más anestésico, pues el impacto hemodinámico va a ser mayor. Esto es solo para mostrarle los costos. Más o menos, yo realmente los anestesiólogos somos los únicos que nos estamos preocupando por la mayoría de los costos, pero muchas veces usted ve el resto de equipos quirúrgicos. Yo nunca he visto un ortopedista diciendo, oiga, este tornillo de titanio es muy caro, no, voy a quitarle este y no le pongo más, porque es la seguridad del paciente la que cuenta. O usted ve una sutura mecánica, los cirujanos hacen la sutura mecánica y 1,5 millones, otro 1,5 millones, y dicen, dejémosle este abierto, el estómago un poquito abierto para no gastarle tanto. No, hay una cosa que es la seguridad en los pacientes, y obviamente lo que hablamos de costo no debe impactar realmente, asociado a que los anestésicos están más o menos en un 5% del costo de un paquete quirúrgico. Lo más importante es la seguridad de los pacientes. Hay futuro, hay nuevos agentes que están en pleno trabajo, están dándole fuertemente a los agentes de reversión de otras moléculas no aminoesteroideas, y lo más importante ahorita que van a empezar a hacer esto de, si empiezan a hacerlo de bloqueo neuromuscular, es empezar a hacerlo de la manera más segura posible, debido a que los tratamientos nuevos pueden generar riesgos. Entonces, solo para mostrarles un ejemplo.
Lo más importante es la seguridad de los pacientes y ese es, digamos, el mensaje final de esto. Muy buenos días para todos, mis profes y al grupo de colegas que está próximo a salir a las filas de los asalariados muy bien reconocidos por el ministro de Salud. Vamos a ver cómo se siguen comportando ustedes ahora que pasan a ser ya profesionales y pueden tomar una posición de pronto más activa que la que algunos colegas de pronto debieron haber tomado y no han tomado. Yo soy militar, no puedo tomar una posición muy activa con respecto a esa situación, pero ustedes que se gradúan creo que tienen otra expectativa completamente diferente de lo que puede ser, de lo que han invertido en su carrera y de lo que esperan pues que sea su vida profesional. Voy a hablar y a tratar de no compartir mucho el tema con lo que habló Douglas y desafortunadamente ir después de Douglas, es decir, en pérdida, pero haré mi mejor esfuerzo. Veo que estuvieron hablando de algo, de algunos componentes y de cómo modificamos algunos de los componentes de la técnica anestésica que estamos utilizando, y esto es lo que nos enseñan desde el inicio, esto es lo que deberíamos buscar, un equilibrio entre diferentes medicamentos que nos lleve a todas estas condiciones, porque un solo medicamento no lo logra. Antes se hacía un solo anestésico inhalado y con ese tratábamos de buscar todas las condiciones, parálisis, analgesia, hipnosis, etc. En este momento, para disminuir los efectos secundarios, lo que hacemos es que balanceamos o mezclamos grupos de medicamentos que me ofrezcan cada uno de estos componentes. Sin embargo, lo que hemos visto es igual un cambio en la tendencia del manejo anestésico y a veces buscamos eliminar específicamente alguno de los componentes que necesitamos durante el acto anestésico y lo buscamos de pronto basado en alguno de los otros grupos de medicamentos. ¿Y eso a qué vuelve a llevar? A lo del inicio, a tener de pronto el efecto clínico deseado, pero con una serie de efectos adversos y de efectos secundarios que seguramente no queremos. Obviamente, muchos de esos cambios se han dado por este concepto. Y al inicio, y desde la introducción de los relajantes neuromusculares asociados a las complicaciones respiratorias, a la mortalidad secundaria de los relajantes neuromusculares, se considera por muchos de nuestros profesores que es uno de los medicamentos más inseguros y más peligrosos. Y por eso algunos utilizan dosis subterapéuticas o definitivamente tienen una conducta en la cual es mejor no utilizar ningún tipo de relajante. Cuando hablamos entonces del impacto que se puede tener asociado a los relajantes neuromusculares, podemos encontrar diferentes grupos, incluso actual, el riesgo de la reacción alérgica, etcétera. Por donde lo queramos ver, podemos encontrar que hay un cambio entonces en la tendencia a utilizar de pronto el relajante, que una de sus grandes aplicaciones o utilidades es tener unas muy buenas condiciones de relajación en el momento que necesito entubar al paciente. Pero lo hemos cambiado y lo hemos venido modificando y eso lo sabemos. Ha habido una tendencia a que esto venga cambiando y cada vez utilicemos menos relajantes neuromusculares. Obviamente los dispositivos también han cambiado. Antes era tubo orotraqueal para todo el mundo y eso hacía que las condiciones de relajación tuvieran que ser bastante buenas. Con la máscara laringea, una cirugía de un pie de pronto no va a necesitar una relajación ni quirúrgica ni para la colocación de la máscara laringea. Pero los pacientes que sí necesitan a veces la condición de relajación se ha venido cambiando y se han entonces presentado escenarios de vía aérea difícil en una situación que no se utilizó un relajante neuromuscular y obviamente cuando miramos los trabajos en los que nos comparan como es la vía aérea, utilizando relajantes neuromusculares o excluyéndolos, hay más complicaciones. Y estas complicaciones, pues, son evidentes. Lo que pasa es que muchas veces no las podemos ver. Podemos tener sencillamente el paciente que no pudimos entubar al haber utilizado el bolo de remifentanil con el bolo de propofol a dosis de shock, ¿cierto? Obviamente los pacientes en paro no necesitan relajantes neuromusculares y a veces lo que vemos es eso. Entonces cambiamos el relajante neuromuscular por la ampolla de efedrina envasada y lista en la sala porque sabemos que el paciente va a hacer hipotensión por las dosis que estamos utilizando. Y obviamente estas estrategias no son malas. Hay protocolos, hay trabajos muy bien elaborados con un trabajo metodológico muy bueno que ha demostrado que propofol remifentanil o etomidato remifentanil a ciertas dosis logran condiciones de intubación similares a las que se obtienen con los relajantes neuromusculares. Sin embargo, esto no lo vemos, ¿sí? Este es el problema y muchas veces cuando empezamos a hacer consulta nos llegan pacientes que definitivamente no quisieran que les colocaran nada en la vía aérea, estuvieron disfónicos, estuvieron con dolor y todo esto puede estar generado no solo por haber dejado al R1 o al interno hacer sus primeros intentos de laringoscopia, sino por las condiciones de relajación que no estamos garantizando en el momento de la intubación.
El segundo paso, que también a veces caemos en eso, las condiciones de relajación, que nos habló muy bien Douglas hace un momento. Y entonces, ¿qué hacemos? Irnos en esa pirámide que estábamos viendo y de pronto, si estamos utilizando remifentanil, llevar a condiciones en las cuales el paciente no se mueva, ¿sí? Pero no estamos cambiando las condiciones de la compliance intraabdominal. La compliance sigue siendo exactamente la misma, estamos sencillamente induciendo que el paciente no se vaya a mover. Y las condiciones hacen entonces que haya presiones intraabdominales muy altas que para ciertos grupos de pacientes pues pueden llegar a ser indeseadas. Y estos trabajos nos demuestran eso. Yo puedo ir incrementando la dosis de remifentanil y cada vez voy a lograr que el paciente, la probabilidad de que un paciente se mueva cada vez sea menor, ¿sí? A medida que yo voy aumentando la dosis, y creo que a veces lo he hecho y a veces ustedes han visto cómo se hace para cirugías muy cortas, y ahora ya casi todo lo quieren hacer por laparoscopia. Un apéndice laparoscópico en manos entrenadas puede estar ya en 15, 20 minutos, ¿cierto? Ya no es la hora y media o 2 horas de la curva que nos tocó hace tiempo, en que podíamos utilizar hasta pancuronio para un apéndice laparoscópico. Entonces, cambiar estas condiciones de relajación con el opioide nos va a llevar a los otros efectos secundarios que están también bien descritos. Usualmente, ¿qué hacemos? Paciente que empieza a hacer bradicardia, que empieza a hacer hipotensión, igual un poquito de atropina, y la atropina nos mejora la frecuencia cardíaca, nos mejora la tensión arterial. Y para un paciente joven esto no tiene ningún inconveniente, ¿cierto? El problema es el paciente en el cual esta taquicardia puede ser impredecible y el aumento de la frecuencia cardíaca pues puede generar de pronto o nos está induciendo al riesgo de una isquemia para ciertos grupos de pacientes. Seguramente un paciente joven no va a tener este tipo de inconvenientes. ¿Esto lo hacemos o esto no lo hacemos? Monitorizar la relajación neuromuscular. El primer problema que encontramos en los hospitales es que no tenemos suficiente TOF. Y el segundo problema que encontramos es que a veces, a pesar de tener el TOF, no sabemos utilizar el TOF. Entonces, cuando vamos a enseñar, pues no sabemos cómo utilizar el equipo, entonces mejor no lo utilizamos y le ponemos neostimina atropina a todos los pacientes. O, como están haciendo en algunos países europeos, Sugamadex para todos los pacientes. Independientes están usando 4 miligramos por kilo porque ellos no tienen el problema del costo. Pero nosotros, si fuéramos muy juiciosos, esto tiene que entrar a ser parte del monitoreo. Yo tengo que saber cuál es la condición quirúrgica real que estoy ofreciéndole. Realmente el cirujano está peleando porque las condiciones de relajación no son buenas o le hacen falta unas sesiones de fisioterapia al cirujano para que realmente las condiciones quirúrgicas puedan cambiar. Entonces a veces no sabemos utilizar el TOF y es una de las debilidades porque lo que venimos utilizando es venir y presionar manualmente el botón del TOF al final de la extubación. Y al menos eso me puede disminuir o me puede objetivizar un poquito qué pacientes realmente se benefician de una relajación, sea el medicamento, de una reversión, perdón, sea el medicamento que sea neostimina atropina o sea Sugamadex, o sencillamente qué pacientes realmente vamos a someterlos a los efectos secundarios de estos mismos medicamentos que se pueden generar. La evolución con el monitoreo la hemos venido viendo. Esto ha venido cambiando y ha venido cambiando a costa, por decirlo de alguna manera, de los pacientes. Cuando se partió que el punto de corte del TOF era 0,7 y después empiezan a aparecer pacientes que siguen presentando complicaciones respiratorias asociadas a una relajación inadecuada, pues es cuando se dice busquemos cuál es el punto real en el cual no hay tanta complicación respiratoria y de ahí sale ese trabajo de Devane en el que se dice que es 0,9 el nivel del TOF con el cual yo puedo llevar a un paciente en excelentes condiciones a recuperación. De pronto el paciente que tuvo el ayuno de 10 horas, de 12 horas, no me preocupa tanto si quedó en 0,7, si quedó en 0,6. Sí me debe preocupar. Esa sensación de ahogo, esa sensación de debilidad que el paciente tiene no es para nada agradable como para decir lo que le decimos. Tranquilo, ya le va a pasar esa sensación que tiene tan incómoda de debilidad, se va a pasar muy rápido. Esa sensación el paciente ya está consciente, ya está recordando todos estos eventos. Entonces, si el paciente tiene un ayuno y lo saqué con un TOF por debajo de 0,9, 0,7, 0,6, de pronto sale a recuperación y el riesgo de una complicación respiratoria por broncoaspiración no está. Pero ¿qué pasa con el que entró con abdomen agudo? O sea, es un estómago lleno ese paciente y sigue siendo estómago lleno en recuperación. Y si las condiciones de conciencia y de la capacidad de deglución que tiene el paciente y de defenderse está bloqueado porque este TOF es inadecuado, pues el riesgo de que el paciente tenga broncoaspiración en recuperación sigue latente, sigue presente. Entonces yo sí debería monitorizar, al menos con el TOF, al final de la cirugía.
¿Por qué también no lo hacemos? Porque había trabajos que decían, tengo que calibrarlo antes de, y tenemos 1 o 2 TOF en todas las salas, y tenemos 10 o 12 quirófanos, entonces, ¿cómo hago yo para tener el TOF calibrado desde el inicio? ¿Sí? En ese paciente, si luego me lo quitaron y se lo llevaron a otro paciente y se lo volvieron a colocar acá. Hay un trabajo de hace 2 años en el que compararon el TOF calibrado con pacientes en los cuales traían otro aparato, se lo colocaban y le hacían, y los datos eran exactamente iguales, no hubo diferencia estadísticamente significativa, por lo cual yo puedo utilizar el TOF, así sea al final de la cirugía. ¿Sí? No lo utilicé como monitor, que es lo que deberíamos buscar, no utilicé como monitor de relajación toda la cirugía, pero al final nos basamos o en la clínica, o en los tiempos, o en la vida media, y estamos exponiendo de pronto a pacientes a riesgos que no conocemos. Pensamos que la vida media es suficiente, y este trabajo que después copiamos en el militar con 2 colegas, eran residentes en ese momento, es mirar qué pasa con los tiempos, con rocuronio, becuronio y atracurio, este trabajo original. Nosotros lo hicimos fue cisatracurio y rocuronio, ver dosis únicas y qué pasaba después de 1 hora. Usualmente después de 1 hora, con una dosis de intubación de rocuronio, pensamos que no necesitamos revertir. Con cisatracurio decimos mucho menos, necesitamos revertir. Hay quienes dicen el becuronio todavía es mucho más predecible y tampoco. Y si nos damos cuenta en el grupo de rocuronio, después de 100 minutos encontramos pacientes con TOF por debajo de 0,7. Ese es el paciente que se despierta y empieza a hacer el signo clínico que decimos, está relajado, tranquilo, esa debilidad ya le va a pasar. Un momento, de aquí a que envasan las ampollas, de aquí a que las ampollas hacen efecto, son 5 a 7 minutos de esa sensación de ahogo para un paciente que se pudo haber previsto si lo hubiéramos evaluado realmente. Con becuronio, de pronto, el grupo de pacientes, vemos muchos más acá en rocuronio, pero es por la muestra, ¿no? Pero en general el comportamiento con los 3 es lo mismo. ¿Qué encontramos nosotros en el militar? 23% de los pacientes de rocuronio y 23% de cisatracurio tenían un TOF inadecuado después de 1 hora con la dosis única de intubación. Entonces, la vida media del medicamento no es para todos, de hecho hace parte de la impredecibilidad que decimos que tienen todos los relajantes neuromusculares al final. Entonces, basarnos únicamente en el tiempo de la vida media es insuficiente. Este es un trabajo bastante viejo, del 54, con el cual sale por qué se le tenía tanto miedo o tanto respeto a los relajantes neuromusculares, y es por la proporción de muerte asociada a la utilización del curare en cirugía cardíaca. Entonces, obviamente eran relajantes de acción prolongada, todavía mucho más impredecible que sucedía con bolos repetidos. Los relajantes que tenemos ahorita son de acción intermedia y tenemos obviamente la opción de hacer un monitoreo durante todo el perioperatorio. ¿Qué sucede en recuperación? Este otro trabajo de Glenn y Murphy nos muestra qué sucede con pacientes que supuestamente han salido con un TOF ideal, pero llegan a recuperación y aún hay un grupo de pacientes que puede estar por debajo del TOF ideal de 0,9. Como les digo, esto de pronto para un paciente de 20 años con un ayuno no va a implicar nada, pero si es un paciente que tiene un SAOS y lo sacamos con 0,7, los mecanismos de defensa de él fácilmente va a tener obstrucción de la vía aérea, entonces va a empezar a roncar, va a empezar a retener CO2, va a empezar a hacer hipoxemia, esto nos va a generar ciertos cambios que vamos a ver más adelante. Entonces, las complicaciones asociadas a la relajación residual existen, son reales, y aún así a veces no las creemos. Y si miramos nuestra población, que somos un país en vía de desarrollo, y la comparamos de pronto como el Reino Unido, diríamos, en el Reino Unido van a estar con una técnica de monitoreo mucho mejor, con unos conceptos mejores, pero hay una encuesta del 2005 que le hicieron a un grupo de anestesiólogos, y había anestesiólogos, el 25-27%, que decía que un TOF por debajo de 0,5 era bueno para extubar a un paciente. Eran anestesiólogos graduados, no eran los R1. Entonces, el concepto de relajación inadecuada, ¿sí?, o del punto ideal de la reversión, muchas veces no lo tenemos, o por escuela, o no lo tenemos porque no le creemos a lo que realmente puede hacer, y de pronto mi experiencia me ha llevado a que después de 1 hora el paciente no tiene relajante y no tengo por qué revertirlos, o me voy al otro lado en que todos los pacientes se tienen que revertir porque prefiero irme tranquilo al turno a dormir y no tener algún tipo de complicación en recuperación. Y siempre todo está enfocado, o lo que han demostrado todos estos trabajos es complicaciones respiratorias. Siempre vamos a tener más complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Y cuando hablamos de complicaciones respiratorias, va desde la simple hipoxemia, que el paciente que sale con 90, con 88, cánula de oxígeno, que no respira bien, pongámosle cánula de oxígeno al DRETE 9-10 y nos vamos tranquilos a dormir. De pronto ese paciente en la mecánica ventilatoria no estaba
en excelentes condiciones como para mandarlo, pero pues lo suplimos con una canulita de oxígeno que nos cambia el mecanismo de la hipoxemia en este momento con el paciente. Entonces no es hablar de nada nuevo, estamos hablando de los eventos con los cuales nace la introducción de los relajantes neuromusculares. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos utilizar? Los parámetros clínicos, veamos cuál es la correlación que tendría para este trabajo, que es del 2002, ¿sí? Que me salga positiva una de estas pruebas. Sin embargo, hay otro trabajo del 2008, creo que es del Dr. Murphy, que dice que la sensibilidad y la especificidad es menos del 60%, las pruebas clínicas. ¿Para qué me puede servir entonces una prueba clínica? Que me agarre el dedo, que levante la cabeza, que saque la lengua. Para que el que no hace eso, definitivamente está relajado. Pero el que lo hace, no tengo la garantía y no tengo la seguridad. Y eso lo vamos a ver ahorita, cómo se instaura y cómo se recupera el bloqueo neuromuscular también. Porque igual, tendría que, al que le digo yo, señor, apriéteme el dedo. Al final de la cirugía tuve que haberlo hecho al inicio para saber cuál fue la fuerza con la que él me apretó el dedo y si realmente estoy haciendo una comparación correcta o cómo pienso que lo que me está apretando realmente es la fuerza del paciente que tenía antes de haber empezado la cirugía. Bueno, esta no quedó muy bien, pero acá estamos viendo cómo es la progresión, cómo se instaura el bloqueo neuromuscular e igualmente cómo viene siendo la recuperación. Entonces no podemos comparar lo que puede suceder, ¿cierto?, en ciertos tipos de músculos a lo que vamos a medir nosotros. Entonces, que levantó la mano, ¿sí? Que el paciente, o lo que vemos a veces, el paciente puede tener condiciones de intubación, cuando lo estamos intubando el paciente se mueve, pero la glotis ustedes la ven abierta, no se cierra la glotis, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el tiempo que tarda para hacer el bloqueo en los diferentes grupos musculares es completamente diferente y las condiciones de intubación eran buenas, pero el paciente levantó la mano en ese momento por un de pronto mal plano anestésico. Debemos pensar siempre en el TOF. El TOF es el gol estándar para el monitoreo de la relajación neuromuscular. Ninguno de los otros parámetros nos va a servir. Y el TOF nos va a permitir con este equipo, que es un TOF S, bueno, esta es la versión anterior, estamos ahorita con el SX, nos permite poder estar ciclando durante toda la cirugía y tener realmente condiciones de relajación quirúrgica si es que el paciente necesitaba, si era una cirugía laparoscópica, si era un corazón, si era de pronto neurocirugías en las cuales definitivamente no queremos que el paciente se vaya a mover. En un clipaje creo que un movimiento puede ser también bastante serio. Los sitios de colocación, hay unos trabajos que dicen que el valor que me puede estar dando al colocarlo en el supraciliar, pues puede estar algo diferente a lo que me va a dar con el aductor del pulgar. El problema es cuando tenemos perdidas las manos para la utilización de los electrodos y muchas veces no sabemos cómo entonces, dónde voy a venir a colocar el aceleromiógrafo, cuál va a ser el sitio en el que tengo que colocarlo el sensor para que realmente el valor sea real. ¿Qué nos preocupa más? ¿Una hipertermia maligna o la relajación residual? La hipertermia maligna. Le tenemos pánico a la hipertermia maligna, pero el número de casos es mucho mayor de relajación residual que la probabilidad de tener una hipertermia maligna. Entonces, tenemos que saber cuál es el punto para que nuestro paciente lo podamos revertir realmente con seguridad, sea con su Gamadex o sea con neostigmina atropina, dependiendo de las necesidades del paciente. Para eso, tengo que saber utilizar el TOF y tengo que saber utilizar el conteo postetánico en el mismo equipo, porque si no puedo llevar a una falla, supuestamente a una falla terapéutica. Si yo utilizo las dosis que no son o intento una reversión desde un punto que no es, pues sencillamente no va a fallar. Hablemos rápidamente de las respuestas del TOF. Si el TOF me da 1, 2 o 3 respuestas, estoy hablando de un bloqueo moderado. ¿Podría revertir con neostigmina atropina desde acá? Desde la segunda respuesta. Y hay ciertos grupos que dicen, si el paciente tiene una obesidad, grado 2, grado 3, obesidad mórbida, es mucho mejor revertirlo con neostigmina atropina desde 3 respuestas. ¿Por qué? Porque el periodo de recuperación en los obesos, después de que se ha utilizado neostigmina atropina, es mucho mayor. Si voy a utilizar su Gamadex, seguramente con cualquiera de estos 3 rangos, vamos a ver más adelante, puedo utilizar la reversión. Ahora, si estoy en un TOF de 0, neostigmina atropina no es la opción. La vida media de la neostigmina más o menos son 40-45 minutos y el tiempo que puede tardar un paciente en salir desde un TOF de 0 va a depender del conteo postetánico. Puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media, pueden ser 20 minutos, dependiendo del punto en el cual se encuentre en el conteo postetánico. Cuando se introdujo el Sugamadex y trataron de determinar las dosis, se hicieron basadas en el monitoreo de la relajación neuromuscular, ¿sí? Y tratar de cambiar estas dosis o pretender
que de pronto porque alguna vez utilicé 1 miligramo por kilo en un paciente me puede servir para todos los pacientes, estaríamos en un error que si algo le llega a suceder a ese paciente, la parte legal va a repercutir, el laboratorio va a decir no es nuestra recomendación, la recomendación es que se debe utilizar 2 miligramos por kilo cuando tengo a partir de 1 a 2 respuestas y 4 miligramos por kilo cuando tengo un TOF de 0 con un conteo posttetánico de al menos una respuesta, ¿sí? Si yo cambio las dosis porque lo vi en Doctor House o porque alguien me contó, puedo, como les digo, estar exponiendo en un riesgo innecesario a los pacientes. Son las dosis con las que tenemos que trabajar. Cuando miramos los tiempos de recuperación, yo creo que todos lo han visto, todos lo han utilizado, saben que realmente funciona en los tiempos que está dicho, tanto para rocuronio como para becuronio. Para pancuronio no sirve porque el tamaño de la molécula del pancuronio es mucho más grande que la del Sugamadex y no la puede encapsular, que es el mecanismo por el cual él trabaja con estos relajantes esteroideos. Acá vemos cuál es el comportamiento que tendría desde un T2, ¿sí? Un paciente que se utilizó una dosis de rocuronio para intubación de 0,6 y qué pasaría con la neostimina atropina. Miremos 30 minutos, ¿sí? 60% de los pacientes han llegado a un TOF de 0,9. Mientras que con su Gamadex, el 100% llegan a un TOF de 0,9 en 2 minutos, más o menos. Y acá es donde podemos entonces empezar a tener pacientes que hacen una recurarización de pronto en recuperación, si no hemos monitorizado cuál es el punto ideal para hacer la reversión con neostimina atropina. Acá lo estamos viendo con becuronio, las curvas son bastante similares, y con un conteo con un TOF de 0, con un conteo posttetánico de al menos una respuesta, sí vemos que definitivamente neostimina atropina no es. Con esos pacientes, ¿qué hago? Me quedo esperando que el paciente salga a un TOF seguro y en ese momento utilizo neostimina atropina. Pero la opción del Sugamadex con 4 miligramos por kilo me saca el 100% de los pacientes en menos de 2 minutos. Entonces, sencillamente son las opciones que yo tengo para cada una de las dos situaciones clínicas en las cuales las comorbilidades del paciente, el tipo de las cirugías son las que me pueden orientar a llevarme a decir dentro de los protocolos qué es lo que yo voy a utilizar. Miremos mejor esta acá, en la cual revisamos cómo se pueden ajustar las dosis reales a la condición del paciente. Si yo tengo 4 respuestas del TOF y estoy en un TOF, en un bloqueo leve, ¿sí? Si yo tengo 0,4%, el paciente tiene 20 años, pues decirles que utilicen su Gamadex seguramente van a glosar esa cuenta y el paciente no tendría una justificación. Pero si este paciente de pronto lo que tiene es una enfermedad coronaria y colocarle neostimina atropina, sí me incrementa el riesgo de que me aumente la frecuencia cardíaca, me aumente el consumo de oxígeno y aumente el riesgo de una isquemia perioperatoria, pues probablemente mejor me quedo esperando a que espontáneamente llegue el paciente a un TOF de 0,9. Ahora, ¿cuánto puede tardar? No lo sabemos, ¿sí? Ahí es donde entonces yo empiezo a jugar con las consideraciones clínicas del paciente, con el tipo de cirugía y con el sitio donde yo estoy trabajando. Si el sitio de recambio de pacientes es bastante importante porque la productividad para ese sitio vale, es que tener una sala bloqueada 15, 20 minutos con un anestesiólogo, con instrumentadora, todo el equipo, eso genera bastantes costos. Para ciertos sitios, eso es que es lo que está sucediendo prácticamente en Europa, para ellos la movilidad de estos pacientes está primero. Ahora, si yo tengo un TOF por debajo de 0,4, revisemos cuáles son las dosis que estamos utilizando con neostimina atropina, porque es que la fórmula mágica es 5 y 1, a todos. Pesa 50 kilos, pesa 80 kilos, es 5 y 1. Tiene 80% de TOF o tiene 3 respuestas en el TOF. La mágica es 5 y 1. Y la dosis realmente la deberíamos llevar a lo que el paciente necesita. Y si se dan cuenta, son 50 microgramos por kilo de neostigmina si son 3 respuestas en el TOF. Y 50 por kilo para un paciente de 60 kilos no es 5 y 1, ya es 6 y 1. Entonces las dosis pueden ser completamente variables. Y lo mismo, no va a necesitar 50 por kilo para un paciente que tiene 80% o 70% en el TOF. ¿Sí? Lo estoy exponiendo a una dosis de neostigmina todavía mucho más alta que de pronto no es la que necesita. Ahora, si nos encontramos con la opción de que el paciente tiene condiciones de riesgo, ¿sí? Está la opción del Sugamadex, desde una respuesta a 2 miligramos por kilo. Y si estamos en un bloqueo profundo y aún más el paciente o la cirugía es de alto riesgo, el Sugamadex está completamente indicado, 4 miligramos por kilo. Con neostigmina atropina no hacemos. Paciente de riesgo seguramente lo dejamos ventilado y esperamos que el paciente se recupere espontáneamente o en la sala o en recuperación. Vamos a ir rápidamente con algunos casos porque los veo mirando el reloj. Este es un paciente de 58 años, 62 kilos, va para una cirugía de tórax, tiene un antecedente de un Wolf. Este es el trazado electrocardiográfico, ¿cómo lo ven? ¿Cierto? Está controladito con su propafenona.
Pero el día previo a la cirugía hace estos cambios con inestabilidad hemodinámica, entonces el paciente lo llevan, le hacen una cardioversión, le ponen amiodarona y pues el paciente nuevamente se organiza y está listo para ser llevado a cirugía, y la cirugía no se puede diferir, no la vamos a cancelar, el paciente hay que llevarlo a cirugía. Una inducción muy convencional, ¿cierto? Estamos utilizando rocuronio, 38 miligramos para ese paciente, se le pone un tubo de doble luz, este es el mantenimiento y termina la cirugía. 45 minutos. TOF, una respuesta para este paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Neostimina, atropina. Para un paciente con un antecedente de un Wolff, así no haya presentado la inestabilidad del día anterior de la cirugía, es un riesgo, ¿cierto? Esperar que el paciente se recupere espontáneamente, si no tenemos la opción del Sugamadex. Eso es lo que haríamos con ese paciente, sacarlo ventilado y además fue un tórax y decimos que eso. Ahora, ¿cuánto le puede costar a ese paciente? Entonces, que se hubiera beneficiado de una extubación temprana, y sabemos que hay sitios donde hemos rotado que definitivamente si llevamos a los pacientes extubados les va mucho mejor a que si los dejamos entubados, porque volvemos a los 3 días y el paciente sigue entubado y el manejo ha sido bastante precario. El paciente se lleva a la UCI con un tubo monolumen, se seda y 4 horas después, pero pues de UCI nadie sale para la casa, ¿cierto? Sale y la hospitalización le costó 48 horas a este paciente. Entonces si lo miramos por costos, decimos, bueno, ahora, si no lo miramos por costos, sino por el riesgo clínico, definitivamente ninguno de nosotros se va a exponer a utilizar neostimina atropina en este tipo de patologías. ¿Qué pasa con el control simpático en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular? Y no solo la enfermedad cardiovascular, son las comorbilidades que vienen con la enfermedad cardiovascular, sea hipertensión, sea diabetes y todas estas alteraciones que se dan en el sistema nervioso autónomo, que van a hacer que cuando yo me encuentre con pacientes pudiera de pronto predecir cuál va a ser la respuesta a todos los estímulos o noxas que estamos generando nosotros desde la inducción, que eso es una noxa, ¿cierto? Yo podría llegar a predecir si hay algún tipo de variabilidad en la frecuencia cardíaca, cuál va a ser el comportamiento o la estabilidad que ese paciente va a tener durante esto o va a cambiar. Sabemos que hay mucho más riesgo cardiovascular en los diabéticos, no solo por el riesgo de que es nuestros factores asociados de pronto a que haya enfermedad coronaria, sino por todo el disautonomismo que se puede llegar a presentar asociado. Siempre nos preocupa la enfermedad coronaria, ¿sí? Y cuando estamos hablando de enfermedad coronaria, cuando utilizamos los medicamentos nos preocupa a veces es el riesgo de la isquemia, ¿sí? Y la isquemia, ¿cómo la podemos ver? Por cambios electrocardiográficos o por arritmias. Y estos dos mecanismos, ambos los podemos encontrar asociados al tipo de medicamento que utilizamos como reversión, o sea la neostimina o sea la atropina. Entonces, si miramos para un paciente con enfermedad cardiovascular el impacto que podemos evitarle o que le podemos adicionar, dependiendo de cuál estrategia sea la que estemos utilizando para la reversión, pues puede ser completamente determinante. Con el Wolff lo que sabemos es que hay un bypass, ¿cierto?, acá del nodo AB, en el cual hay un AS que rápidamente está haciendo este fenómeno que hace que cada que yo utilice un medicamento que me vaya a bloquear la conducción del nodo AB, me va a disparar todavía mucho más la arritmia y me va a generar mucho más inestabilidad en el paciente con este antecedente. Por eso utilizar neostigmina, donde la dosis de acetilcolina me puede llegar a producir un efecto acá, fácilmente me puede precipitar. Y por el otro lado la atropina, que también puede llegar a desencadenar cualquier tipo de arritmia porque va a predominar el tono simpático en este momento. Entonces, son condiciones que definitivamente no queremos exponernos durante el manejo de los pacientes. El QT, eso lo revisamos hace poco con los residentes, muchas veces no nos interesa, lo veíamos con el ondansetron para prevención de náusea y vómito. No nos interesa, ni miramos cómo está el QT en los pacientes, ni nos preocupa cuáles de los medicamentos que utilizamos nos prolongan el QT. El propofol prolonga el QT, ¿sí? Y es el que más estamos utilizando ahorita en inducción, pero no somos precavidos realmente para saber qué paciente puede tenerlo o no. Y pacientes que tengan canaliculopatías que puedan llegar a generarme este tipo de arritmias mortales, son más o menos 1 por cada 4.000 o 5.000 pacientes, y si en el año tenemos un volumen de 10.000 a 15.000 cirugías, quiere decir que 1 o 2 o 3 pacientes pueden estar perfectamente pasando con el quirófano con el riesgo de tener algún tipo de alteración que podemos desencadenar con los medicamentos que estamos utilizando. El Sugamadex no me altera el QT, acá están viendo el comportamiento en este grupo, no me está cambiando tampoco la frecuencia cardíaca, no me está variando la tensión arterial por el mecanismo de acción. No interfiere con ningún tipo de receptor ni con ningún tipo de canal. Por eso es un medicamento que en pacientes con enfermedad cardiovascular es completamente seguro de utilizar. Si miramos este otro caso de una paciente con enfermedad pulmonar, 62 años, 80 kilos, 1,52, ¿cierto? La
la típica que se nos presenta. Va para una colelapa, por una colestitis aguda, fumadora, con un EPOC, tiene un cor pulmonar diagnosticado, este es el manejo que ella tiene. Así nos llega. Está con una hipoventilación generalizada, estertores basales bilaterales, aquí vemos la plaquita, los gases y tiene un bloqueo de rama derecha incompleto, no más, ¿cierto? Es un abdomen agudo, la pasamos a cirugía, no la mandamos a que la vea el reumatólogo, el oncólogo, el neumólogo, etc. Quien manejó este caso decidió ponerle una línea arterial y hizo la inducción. Normal, una inducción sin nada especial, mantenimiento igual, lo vemos, nada diferente, y lo que suele suceder, ¿cierto? Que el paciente está pujando, que la relajación no es buena, que lo relajemos más. Entonces a veces sacamos la solución salina y la solución salina a veces funciona, ¿sí? Pero si tuviéramos realmente monitorizado al paciente, podríamos ver si el paciente tiene una relajación inadecuada y lo que está peleando el cirujano, lo que nos decía Douglas, es completamente cierto. Si yo no le garantizo unas buenas condiciones quirúrgicas al cirujano, nos vamos a demorar más, va a sangrarle más, se va a complicar mucho más la cirugía y a veces no nos preocupa que eso va a impactar el desenlace final del paciente. Termina la cirugía, hipoxemia leve, no hay acidemia, TOF de 1, ¿cierto? Y nos preocupa más cuando tenemos que empezar a poner bolos repetidos del relajante. Sabemos que se nos va a quedar relajada, que va a haber relajación, y utilizamos una técnica inhalada, entonces de pronto podemos tener todavía mucho más complicaciones y efectos de relajación residual. Esta es la única opción que tenemos. ¿La usamos o no la usamos en esa paciente? Con esos gases que llegó, con la comorbilidad que ya tenía y eso. Es un riesgo, ¿cierto? Seguramente no. Lo dejamos para recuperación espontánea. Entonces la paciente se seda, el TOF después de 7 horas llega a un 95%, pero ya en estas 7 horas hemos tenido ciertos cambios que hacen que la paciente no se pueda extubar. Son 7 días de ventilación mecánica, la paciente, sí, hay pacientes que definitivamente se benefician de lo que podamos hacer en el quirófano y que pues de pronto en la UCI no lo van a hacer. Y esto nos genera una estancia hospitalaria de 12 días. Con la enfermedad pulmonar también pues conocemos cuáles son los receptores, cuál es la relación que tiene utilizar neostigmina y el efecto que puede tener específicamente los receptores M3, que son los que se van a asociar a broncoconstricción, aumento de secreción, y a todos los cambios asociados al paciente con EPOC, que los estamos haciendo que se exacerbe de pronto en esta situación. A mí me pasó en un turno, 11 de la noche, estaba con un residente, ya estábamos, era un domingo de esos de 24 horas, el paciente tenía el antecedente de EPOC, no usaba inhaladores, pero él decía que había tenido EPOC y había fumado y la cosa. Pongámosle neostigmina atropina, porque en esa época solo era neostigmina atropina y se fue 2 días a la UCI con un broncoespasmo. A pesar de que el paciente en el último año no tenía crisis, no usaba inhaladores, pero pasó y sucedió, ¿sí? Por no respetar realmente lo que sabemos que puede pasar con este tipo de medicamentos. ¿Qué sucede con todos los cambios asociados al EPOC y con los cambios en las resistencias vasculares pulmonares? Se genera, ¿cierto? Hipoxemia, hipercarbia, me puede llevar a hipertensión pulmonar. Y si esto es crónicamente, esta paciente ya tenía un cor pulmonar previamente diagnosticado, pues fácilmente puedo llevar a una disfunción derecha que no puedo ver, no puedo evaluar. Y la paciente empieza a hacer hipotensión y no sabemos qué es, entonces echémosle líquidos, etc. La disfunción derecha muchas veces no la pensamos, nos preocupa el ventrículo izquierdo. Todo lo que le pueda pasar al ventrículo izquierdo es lo que más nos interesa, cuánto tiene de FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero el ventrículo derecho en este tipo de pacientes es el que primero se puede llegar a alterar y obviamente una vez alterado el derecho hace interdependencia ventricular y el izquierdo es el que entonces ahí sí nos va a empezar a dar lata. ¿Y cómo lo evaluamos? Con eco, pero no siempre tenemos eco y no siempre tenemos el entrenamiento en eco. Entonces, ¿por qué no nos evitamos mejor estos factores que yo sé que sí existen, que los tiene alterados el paciente y que con todas estas condiciones que yo puedo estar utilizando a un paciente con EPOC, pues sencillamente lo que voy a hacer es un incremento en la resistencia de la vía aérea y los cambios que después se pueden dar por hipoxemia y por hipercarbia. Igual, la neostigmina atropina es un medicamento que, el Sugamaes es un medicamento que no interactúa con ningún receptor, entonces es un medicamento que yo puedo utilizar seguramente y está perfectamente indicado en eso. Esto lo va a pasar muy rápido, sencillamente habla de costos, ¿cómo puedo yo modificar de pronto? Douglas decía que nos preocupa mucho lo de los costos, sí, y a veces usamos hasta la misma jeringa para envasar 3 medicamentos para no gastar la otra, y todo lo que nos contaba Douglas es perfectamente cierto. Hasta en un sitio donde estuve haciendo un taller
de su Gamadex, hay un paciente que estaba pujando, que estaba relajando y le dijimos al anestesiólogo que estaba que le pusiera otra ampolla, entonces me dijo, no, porque es que me la cobra el cirujano. Entonces, como quedó relajado y con eso se pudo. Y a ese tipo de cosas pues también nos estamos viendo. Miramos este otro caso, una paciente con una obesidad, con índice de masa corporal 35,7, a bypass, todos estos cambios. Perdón. Va a cirugía, esta es la inducción, este es el mantenimiento, no se utiliza el TOF durante toda la cirugía, se acaba la cirugía, el TOF es 0. Le hacemos un conteo postetánico de 2, la opción fue utilizar su Gamadex 4 miligramos por kilo, en 2 minutos 15 segundos llega a una recuperación del 95%, es una paciente que se puede extubar, que se lleva a recuperación y que no tiene ningún tipo de complicación. Todos estos pacientes usualmente no llegan sanos, llegan con algún tipo de comorbilidad, ¿sí? Llegan con todo el cuadro metabólico, con todos los cuadros, la alteración cardiovascular, las alteraciones respiratorias, más lo que lo estamos exponiendo nosotros durante el acto quirúrgico. Y en general, el riesgo de tener este tipo de complicaciones respiratorias nos lleva a algo que nos interesa mucho. Nos preocupan las complicaciones cardiovasculares y respiratorias durante el periodo transoperatorio. No nos preocupa tanto que pueda sangrar con el sangrado en el posoperatorio, con las complicaciones gastrointestinales, pero esto para nosotros sí es determinante. Y en este tipo de pacientes pues sabemos que está. Si comparamos qué sucede en cirugía ortopédica y en cirugía general, las complicaciones son exactamente iguales en el momento de la intubación en este tipo de pacientes. Entonces el tipo de cirugía no solo lo es. Lo que les mencionaba al inicio, el riesgo de colapso de la vía aérea en estos pacientes es mucho mayor. Y si miramos todos los medicamentos que estamos utilizando nosotros, pues nos están favoreciendo para que esto se pueda llegar a dar. Entonces, las condiciones de reversión para un paciente obeso que sale a recuperación no puede ser TOF 0,9. Tenemos que tratar de que este paciente idealmente se pudiera ir con 100% al final de que lo estamos dejando en recuperación. ¿Qué sucede con el manejo anestésico que estamos haciendo? Más todo lo que estamos teniendo en el manejo ventilatorio, el manejo de la vía aérea, el riesgo que ya tiene la obstrucción de la apnea obstructiva del sueño. Este tipo de complicaciones, asociada a la comorbilidad que ellos traen, que este tipo de pacientes traen, no solo es para cirugía bariátrica, es para el que nos llega en urgencia, para el que llega con un abdomen agudo o el paciente que se accidentó y llegó fracturado. Y todas esas implicaciones anestésicas de manejo, la farmacocinética, la farmacodinamia, cómo lo vamos a ventilar, cuál es el manejo de los líquidos, cómo impacta de pronto si es una cirugía laparoscópica, la compliance, lo que nos explicó Douglas. Todo eso finalmente nos va a llevar a unas condiciones en las cuales la farmacocinética va a cambiar, ¿sí? Y si yo al final de la cirugía utilizo medicamentos, si no conozco las dosis que debo utilizar, tanto para la inducción, no sé si la dosis de citracurio la ajusto al mismo peso que para rocuronio, y si en el momento que voy a hacer la reversión con neostimina atropina lo hago con el peso ideal, con el peso magro o con el peso real del paciente, pues ahí empiezo a tener ciertas complicaciones. Pero cuando estoy hablando de lo que sucede con la reversión estándar, que se los mencioné al inicio, va a haber una prolongación en el tiempo de recuperación y no todos los pacientes van a llegar fácilmente a un TOF de 0,9. Los cambios en la mecánica ventilatoria son importantes, la posición influye mucho, entonces el tren hace que caiga el contenido, es un fenómeno más restrictivo, la disminución de la capacidad residual funcional que tienen estos pacientes, etcétera, el neoperitoneo, y todo eso pues, nos genera el riesgo de las atelectasias. Con PIP muchas veces las logramos recuperar, pero si la mecánica ventilatoria al final de la cirugía en recuperación no es del todo completa, no está en el 100%, estas atelectasias van a perdurar y entonces el paciente nuevamente se desatura, está desaturado, canulita de oxígeno y mandémoslo a recuperación y no miramos qué le pasó al paciente durante toda la cirugía. Este es un trabajo de Mulier que nos presentaron hace 2 años, ya casi un año, en el cual sencillamente él compara qué pasa con la compliance intraabdominal con las diferentes posiciones sin adicionar el neumoperitoneo. Y esta sería la mejor posición para llevar a estos pacientes a cirugía bariátrica, porque es la que me genera una mejor compliance y permite que el volumen que van a utilizar sea mayor sin generar un gran cambio de presión intraabdominal y hace que las condiciones quirúrgicas sean ideales y que la presión del neumoperitoneo sea entre 12 más o menos para este tipo de pacientes. Con los pacientes ancianos, igual, cada vez encontramos más pacientes
ancianos con una gran comorbilidad adicional. Son pacientes complejos no solo porque son ancianos, eso ya me lleva a cambios fisiopatológicos que hace que igual los cambios en la farmacocinética y en la farmacodinamia de lo que vamos a utilizar con ellos sea completamente diferente, tanto a la inducción como en el mantenimiento. Entonces con ellos utilizar las dosis usuales que utilizamos de relajantes y las dosis para revertir también va a cambiar completamente. Acá estamos viendo qué sucede en el tiempo con una dosis estándar de rocuronio en un paciente joven con un paciente anciano, habiendo utilizado las mismas dosis, ¿sí? Entonces pensar que los tiempos de vida media me van a garantizar aún más en el paciente anciano una recuperación espontánea de la relajación neuromuscular no va a estar, ¿sí? No lo vamos a ver. Acá estamos viendo igual cuánto se tarda más o menos en que el TOF llegue a 0,9 en diferentes grupos de edades. Y estamos dándonos cuenta acá que en los pacientes ancianos, más de 70 años, 80 años, 75 años, perdón, ¿sí? El tiempo en el cual vamos a llegar a un 0,9 de forma espontánea en este grupo de pacientes va a ser todavía mucho más lenta. Entonces, seguir pensando en tiempos de vida media para decir paciente no tiene relajación residual, definitivamente no tiene sentido. Vemos muchas más indicaciones, y Douglas habló algo de eso. Utilización de dosis altas de rocuronio, 1.2 miligramos por kilo, ¿cierto? Comparado con la utilización de la succinilcolina para ver los tiempos y las condiciones de intubación, y son casi que iguales. Y entonces han llevado esto a cesárea. Las pacientes maternas son pacientes con un alto riesgo de broncoaspiración, que tienen cambios en la vía aérea y que de hecho tienen un vaciamiento gástrico disminuido, que es lo que facilita que el paciente pueda tener broncoaspiración. Entonces en ellos se ha demostrado que definitivamente llevar a este escenario este tipo de estrategias con la opción de poder hacer una reversión muy rápida, como la ofrece el Sugamadex con 16 miligramos por kilo, pues podría ser. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay ciertos países en los que definitivamente la succinilcolina no es una opción. Para nosotros, que somos un país en desarrollo, ustedes lo ven, en muchos hospitales está, y está en los que, lo que sucede con la literatura, lo que nos presentó Douglas, los que están a favor y los que están en contra de la utilización. Sigue siendo el medicamento estándar para la inducción de secuencia rápida, ¿sí? A no ser que yo me vaya a la otra opción del rocuronio con 1.2 miligramos por kilo. Pero antes nos decían, un paciente con riesgo de manejo de vía aérea, no lo vaya a relajar nunca, déjelo que esté respirando espontáneamente. Y ante estos protocolos, pues sale la opción de la utilización del rocuronio. Acá vemos cómo en azul estamos viendo los tiempos que tarda la succinilcolina en llegar a una respuesta de T1, ¿sí? De 10%, y acá cuánto se demora en llegar a un 90%, que son los tiempos que sabemos, 10 minutos, más o menos, 8 minutos, hay quienes dicen 5 minutos, espontáneamente la succinilcolina va a pasar. Si yo estoy en una situación de no intubación, no ventilación, de haber administrado acá el relajante, ¿cierto? Han pasado 3 minutos, en que es lo que dicen las guías, si después de 3 minutos no puedo intubar, no puedo ventilar a un paciente, ya esa es la situación de emergencia. Y utilizando acá los 16 miligramos por kilo, vemos que 1.4 minutos después ya hay una respuesta T1, ¿sí? Y 3 minutos después tendríamos ya el 90% de esta respuesta. Entonces, si comparamos tiempos, van a decir, esto es, hay protocolos, hay sitios, en Lyon, en el hospital donde estuve, es un hospital de cirugía cardíaca, que todos los pacientes salen intubados, todos van a la UCI, allá se hace, no hay extubación fast track, no hay nada, y pues solo se manejaba cirugía cardíaca y cirugía torácica. La única indicación que tenían ellos para el Sugamadex era esta, vía aérea difícil. Tenían las dosis pues, de 16 miligramos por kilo listo, al lado de 1.2 miligramos por kilo. Ellos no utilizan la succinilcolina. No quiere decir que nos vamos a llevar y que los protocolos nuestros van a ser exactamente iguales porque pues, por costos para nosotros nos afecta. Pero ellos se han basado en todo este tipo de trabajos y los resultados, afortunadamente, que ellos han tenido ha sido 0 mortalidad en 2 o 3 casos que han tenido que manejar en una situación de no intubación, no ventilación. Pero decirle que adiós a la succinilcolina, como tantas de las editoriales que también encontramos para nuestra condición, de pronto no es. Yo creo que tenemos que ajustar realmente cuál es la condición del paciente, cuál es la indicación que él tiene, cuál es el medio en el que nosotros nos encontramos y hacer un análisis de todo esto para tomar la decisión de qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente y cuál es la seguridad con la que vamos a manejar a nuestros pacientes. Con enfermedades neuromusculares, lo mismo, sabemos que utilizar relajantes es mejor o no utilizarlos o exponernos a todos los efectos secundarios de estos relajantes neuromusculares. Si yo utilizo Sugamadex como elemento de reversión, me voy a evitar todo esto. La utilización de anestomina atropina pues va a estar completamente contraindicada porque podemos tener bloqueos prolongados que no vamos a lograr revertir. Entonces, en enfermedades neuromusculares, definitivamente viene siendo otra opción. Y ya para terminar, podernos ir a almorzar,
Nuevamente, el punto de corte de seguridad del TOF es 0,9. Pongan el TOF al menos al final de la cirugía si cuentan con el equipo en el quirófano. Y no tenemos que estarle haciendo reversión a todos los pacientes de forma sistemática porque igual los estamos poniendo a efectos secundarios que así no tengan ninguna comorbilidad, pues no es lo que buscamos. Primum non nocere. Bueno, gracias.